¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, como cada noche, compartiendo esta hora con usted. Yo sé que la mitad de Rosario hoy no nos va a ver. Hace 5 minutos de haber empezado el partido de Newell's Old Boys. Y bueno, le perdono a todos a los canallas, ¿son estos? Los leprosos, sí, le perdonamos que no nos miren hoy. Y nosotros vamos a salir corriendo a ver si podemos ver un poquito el segundo tiempo. Pero sé que hay muchísima gente que odia el fútbol, no le gusta el fútbol, que está cansada de tantos partidos, que bueno, va a estar siguiéndonos. Y yo creo que esta noche va a ser una noche tremendamente interesante porque tenemos el tremendo privilegio de tener con nosotros a un periodista de muchos años que uno ha seguido, ha leído. Yo en años atrás, los jueves me quedaba hasta la 1 de la mañana para ver el programa que él tenía en un canal de cable, no me acuerdo cuál era, con Pablo Rossi, y digo, ay, cómo me gustaría algún día poder charlar con nuestro invitado Pablo Mendelevich. ¿Qué tal, Pablo? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿De dónde sos vos? No me digas que sos de Rosario Central. No, soy abstemio en materia de... No me gusta el fútbol. No odio el fútbol, aclaro, porque no pertenezco al grupo ese que nombraste recién. Pero no me engancho. ¿Pero naciste en Buenos Aires? Sí, nací en Buenos Aires. Sí. Mi viejo tenía... Cuando yo era chico, mi viejo tenía una fábrica de pelotas de fútbol. Mirá vos. Y eso es probablemente la razón por la que... le tomé cierta fobia. Sí, con mi hermano jugábamos el juego predilecto, íbamos al depósito y nos zambullíamos en pelotas de fútbol, cuando no se había inventado el pelotero todavía. Somos precursores. Un poquito más grande que las pelotitas de plástico. Claro. Sí, mirá vos, ¿en qué zona? Villa Crespo. Caballito. Después todo eso se mudó en Belleville, es una industria, la pelota de fútbol increíble ahora. Sí. ¿Qué época de la pelota de fútbol? Y esto era, no contiento. Eran pelotas de plástico. Ah, de plástico. Sí, pelotas de plástico. Pero te hablo de la década, esto es en la década del 60. Mira. Sí, en los años 60. ¿Y qué marca era? Fútbol Plast se llamaba. No era, digamos, en aquel momento era conocida, no creo que nadie se acuerde a esta altura, ¿no? Pero, ¿y eso te hizo odiar? Pero realmente, qué sé yo, en casa mi viejo tampoco, nunca le interesó, entonces me parece por herencia. Es posible. No me enganché con el fútbol. ¿Algún otro deporte? Sí, digamos, miro tenis, no soy un fanático, pero miro tenis y hago algo de deporte, practico remo, tenis, eso un poco hago, pero... Como espectador soy bastante malo. Bueno, prácticamente soy peor. Como deportista soy un poco peor, ¿no? ¿Te criaste en Buenos Aires y estudiaste periodismo en qué momento? No, yo me crié en Buenos Aires y estudié filosofía. Ajá. Y abandoné la carrera y me puse a trabajar de periodista. Y podría decir, para decirlo elegantemente, que soy autodidacta, digamos, en el campo periodístico, en una época en la que no existían las carreras universitarias de periodismo. Claro, pero ahora sos, por lo menos en algún momento estuviste dirigiendo la carrera... Yo ahora soy director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. De Palermo. Mamita, me siento intimidado. Pero lo que pasa es que cambió mucho eso en todos estos años. Sí. Yo cumplí en marzo, ahora estamos en julio. En marzo cumplí 40 años de periodista. Pero, ¿cuál fue tu primer escrito? Mi primera nota fue sobre... yo empecé 3 días después de las elecciones del 11 de marzo del 73. En una revista. Y mi primera nota fue sobre el voto femenino en esas elecciones. Cómo se había votado en las elecciones en las que gana Cámpora. 11 de marzo del 73. Claro, que gana Cámpora y Solano Lima, ¿no? Sí. ¿Te acordás que había 9 candidatos a presidente en esas elecciones? Me acuerdo de Cámpora y Balbín... Balbín salió segundo. Sí, salió segundo. No me acuerdo quién era. Porque la del 23 de septiembre el vicepresidente fue de la Rúa. Pero y la primera fue Gamón, Balbín Gamón. Sí. Que en realidad no te acordás porque la campaña era Balbín Solución. Mira. No se lo nombraba al segundo, entonces. Sí. Y ahí me mandaron a buscar información sobre cómo habían votado las mujeres en esa época. ¿En qué medio? En la revista Redacción. Sí. El que me dio la oportunidad yo tenía 18 años, y el que me dio esa oportunidad fue Hugo Gambini. Mira vos. Que hasta el día de hoy le estoy muy agradecido por eso. Sí. Que
Yo era un estudiante de filosofía de pelo largo, ideas revueltas, y no revoltosas, sino revueltas. Y me acuerdo, con Hugo, alguna vez en la década del 80, 83, 84, nos juntamos a almorzar porque él quería saber un poco qué era esto del mundo evangélico, que estaba incipiente en esa época. Y bueno, y él, entonces, yo llegué, lo tuve que esperar 2, 3 horas, porque no me conocía ni nada. Yo fui ahí, hice un plantón de 3 horas, a 3 horas me atendió y me dijo, ¿y vos qué sabes hacer? Y yo le contesté, porque después, años después, él lo rememoraba riéndose, ¿no? Yo sé hacer de todo, le dije. Tenía 18 años, no sabía un pomo de nada, ¿viste? Pero esa intrepidez, esa audacia, ese caradurismo, se ve que le cayeron bien. Le podían haber caído pésimo, le cayeron bien y me dice, a ver, te voy a probar. Y entonces me dice, andate a los partidos políticos y conseguí información de cómo se votó, cómo fue. Y salí corriendo, me recorrí todos los partidos políticos y volví al día siguiente con un montón de información, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ahora sentate a escribirlo. ¿Tenés experiencia en redacción? Bueno, y me fui, y la verdad es que me ayudó, me apoyaron, me apoyó, me guió. Qué lindo, ¿no? Y eso hizo, y ahí salió mi primera nota en la revista Redacción con una foto mía en la página 3. ¿No? Vos abrías la revista y la presentación estaba mi foto. Página 3, la más cara de todas. No, porque era la presentación del staff y de los temas, ¿no? Y para mí eso era tocar el cielo con las manos, yo nunca esperé tanto. Y después me quedé 10 años en redacción, pese a que al mismo tiempo trabajé en otros medios, porque al poco tiempo, no sé si recordás, un gran periodista de internacionales que se llamaba Osiris Troiani. Sí. Y Osiris Troiani estaba en redacción y entonces él sabía que yo quería entrar a La Opinión. Mi sueño era trabajar en La Opinión. De Timerman. Sí. Y entonces Osiris viene un día y me dice, mira, no te consigo un puesto de cronista ni de redactor, es muy difícil, está muy difícil. Pero hay un puesto de archivero. ¿Querés entrar? Digo, por supuesto. Sí, claro. Sé hacer de todo. Absolutamente. Entonces entré por el archivo. Que en Estados Unidos, vos sabés que en el escalafón periodístico, muchas veces los cronistas arrancan por el archivo, ¿no? Por lo menos así era antes, ahora con Internet cambió todo. Y bueno, y a los 3 meses de archivo pasé a Información General y de ahí pasé a Internacionales. Estuve un tiempo en La Opinión hasta poco después de que fue intervenido. ¿En Tiempo Argentino no trabajaste, no? No, en Tiempo Argentino no. Trabajé en La Opinión, trabajé en La Razón 10 años. Yo fui muy amigo de Raúl Bursaco. ¿Ah, sí? Sí, muy amigo. Bueno, el tema que te quería proponer tiene que ver con un libro que escribiste hace un tiempo, no sé cuánto hace, El país de las antinomias. Y la verdad que estamos viviendo un momento, no sé, yo tengo 66 años, el primer recuerdo político que tengo fue la muerte de Evita, luego el bombardeo en Plaza de Mayo, me acuerdo de eso, de escucharlo por radio, los 15 días que no tuvimos clase, los chicos, en la revolución que lo echaron a Perón. Y yo me acuerdo, en esa época había una fuerte antinomia, ¿no? Después vinieron los montoneros y la AAA, otra antinomia, pero a mí me pasaba de lejos. Y yo veo que ahora hay como un enfrentamiento. Esto es inusual, es algo nuevo en la Argentina, estamos viviendo una enfermedad que nunca tuvimos, o es algo que nos viene de nuestro origen. Yo creo que el planteo antinómico lo tuvimos a lo largo de toda la historia, pero tuvimos 3 antinomias muy importantes, que son una por siglo. En el siglo XIX, la de Rosas, de federales y unitarios, ¿no? Rosas la plantea en términos de amigo-enemigo, plantea así, los unitarios eran considerados salvajes por Rosas, y hace ese planteo antinómico, siembra ese planteo que dura muchísimo tiempo. En el siglo XX el planteo lo hace Perón con Braden o Perón. Es un planteo claramente antinómico en las elecciones de febrero del 46. Y eso dura 30 años, esa división, peronismo-antiperonismo, ¿no? Prácticamente, generalmente se considera que hasta el abrazo de Perón y Balbín, ¿no? En el año 72. Y la tercera es la que plantean los Kirchner a partir del 2003, en forma progresiva,
que es un planteo que hoy es claro en la sociedad, kirchnerismo, antikirchnerismo. Pero en el medio vos tuviste un montón de planteos antinómicos, quizás de menor envergadura y menor duración. En la primera junta no había ya antinomias. Ahí es discutido eso, porque hay quien te dice, sí, Moreno y Saavedra representaban dos bandos claramente contrapuestos y qué sé yo. Y hay historiadores que dicen que eso es una simplificación, ¿no? Que no era tan... Por lo menos lo que consideran muchos historiadores que es incorrecto es el extrapolar el planteo de conservadores y progresistas a esa visión, ¿no? A la de Saavedra y Moreno, como si fuera hoy, ¿no? Como si Moreno fuera... lo peor que hay es decir, bueno, Saavedra era como López Murphy y Moreno era como, qué sé yo, no sé, algún personaje, ya ni se me ocurre un ícono del progresismo actual, pero eso sí, eso es un anacronismo, eso es utilizar las escuadras contemporáneas para juzgar 1810. Pero sí hubo planteos antinómicos incluso en la dictadura, ¿no? La dictadura planteaba, Videla lo que planteaba era subversión, lucha contra la subversión, ¿no? Te lo planteaba en dos términos y exigía a la sociedad que estuviera del lado de la lucha contra la subversión, lo cual eso significaba comprometerla con métodos absolutamente abominables de la forma de combatir a la subversión. El no estar con lo que ellos llamaban la subversión, que era la guerrilla y una serie de periferias, no significaba que uno no tenía por qué estar a favor de la guerrilla para no comulgar con esos métodos. El planteo de Videla era un planteo, en ese sentido, muy tramposo, típico del planteo antinómico, del planteo en dos, que te obliga, estás de un lado, estás del otro. No estoy del lado del otro. No estoy del lado de Videla, no estoy del lado de la guerrilla, pero mucho más estoy del lado de los métodos de Videla para combatir a la guerrilla. ¿Entendés? El problema ahí de los métodos es fundamental. Claro. Bueno, eso mismo pasa muchas veces en la historia argentina, ¿no? También pasó en la época de Frondizi con laica y libre, el debate de laica y libre, pasó, qué sé yo, en la época de Irigoyen, de alguna manera, cuando Irigoyen dice la nación soy yo y se atribuye el monopolio para los radicales de Irigoyen, la Constitución era casi la plataforma política, entonces eso excluía a los conservadores, colocaba a los conservadores también en términos de excluidos, que es lo que hace que después se reponga el fraude en la década del 30, ¿no? Bueno, este es el tema. Me interesa muchísimo esta mirada de nuestro invitado Pablo Mendelevich, porque ahora hablo ya como conductor del programa, como pastor. El trabajo, el mandato, la responsabilidad que tenemos como cristianos es ser agentes de reconciliación. La verdad que está costando mucho siquiera hablar de la reconciliación. Esta situación de enfrentamiento nos está lastimando a todos. Divide familias, divide amigos, ha dividido una nación. Y yo quería charlar con Pablo, que escribió este libro que es tan actual, no para hacer una crítica de ningún partido ni de ninguna persona, sino para mirarnos hacia adentro, todos los argentinos, y quizá en esta noche usted y yo tomar una decisión, o cualquiera sea el caso. Yo voy a tratar de ser un agente de reconciliación. Dios nos llama a buscar la paz. Dios nos llama a reconocer en todos nuestros semejantes la imagen de Dios. No hay nadie mejor que otro. No hay nadie superior al otro. No hay una raza superior. Somos todos iguales. Todos tenemos la misma dignidad por ser criaturas de Dios. Y eso nos tiene que llevar a poder dialogar, a poder escuchar al otro que piensa diferente, pero no hacer de eso motivo de peleas, de enfrentamientos, de distanciamientos, de una sangría social que no sé cuánto tiempo va a llevar sanarla. Dos teléfonos, 4568-6452 y 4568-6667. Voy a recibir los llamados que lleguen alrededor de este tema.
Le agradezco a todos los que nos felicitan por el programa. Le agradezco a todos los que tengan algún comentario que hacer y preguntas que tengan que ver con programas del pasado. Me gustaría recibir mensajes que tengan que ver con lo que estamos dialogando, a favor y en contra. No te opones que alguien se oponga a lo que nosotros No, al decimos. contrario, por favor. Son los que más me gustan a mí. Por supuesto. Porque son los que te permiten reflexionar o aclarar mejor el concepto. Y debatir, desde ya que sí. Yo creo que alguien nos va a estar llamando. Es un momento difícil, juega Newell's hoy, hasta yo estoy nervioso. Yo soy de River, También va a figurar allí el teléfono celular, ahí está en pantalla, para los que quieren mandar mensajes de texto. Bueno, Pablo, empecemos con la historia. En tu libro, ¿cuál es el primer punto que señalás como antinómico? El Rosas, naturalmente Rosas. En realidad, la palabra maniqueísmo, esto de dividir en buenos y malos, viene de Manes, que era un profeta de 200 y pico antes de Cristo. Y curiosamente, la misma etimología tiene la palabra manicomio. La locura, Manes, de ahí viene, Manes significa locura también. Mirá vos. ¿Entendés? Entonces, la división, este planteo antinómico de buenos y malos, de que solamente hay dos posibilidades, la luz y la oscuridad, planteado en términos, políticos, ¿no? Como que se distribuye la sociedad en dos bandos, ¿no? Y esto lo lleva, el que lo instala acá, el primero que lo instala es Rosas, como te decía, en el planteo tan esquemático de unitarios y federales. Y a partir de ahí tenemos una historia de exclusiones. Siempre hay unos que excluyen a otros, ¿no? Incluso cuando aparece el voto popular, como te decía, en 1912, que aparece el sufragio universal, y 4 años después los radicales, que eran el movimiento de masas de ese momento, acceden al poder, excluyen a los conservadores vuelven a excluir a los radicales en la década del 30, después se produce el golpe del 43, que normalmente es, el peronismo normalmente lo tiene como golpe bueno, nadie te lo dice, pero como fue un buen golpe. Pero porque Perón era coronel en esa porque época. la materia gris era Perón de ese golpe, ¿no? Pero en realidad, y además, está bien, se derrocó un gobierno fraudulento, porque bueno, la historia a veces juega, la naturaleza a veces juega malas pasadas a la historia. Ahí lamentablemente se murió Roberto Ortiz de una diabetes que él asume en el 38 y en el año 40 se muere después de una larga enfermedad y una pulseada, sí, y se muere Roberto Ortiz y queda Castillo. Castillo. Claro, y el problema es que nosotros decimos a veces Cristina y Cobos, ¿no? Uy, qué mal que mirá, Cristina y Cobos, qué mal que se yo. No sabés lo que eran Ortiz y Castillo. Eran el día y la noche, pero eran muchísimo más antagónicos que Cristina y Cobos, porque tenían un antagonismo ideológico profundo. Castillo era proeje y Ortiz te simpatizaba con los aliados. O sea, en un tema tan fundamental, si sos contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial como ese, teníamos un presidente que era proaliado y un vicepresidente que era proaliado. ¿Y qué pasó? Que el vicepresidente conspiraba contra el presidente porque estaba enfermo. Se agarró de que estaba enfermo, Ortiz pedía licencia una y otra vez, el Senado no le autorizaba las licencias, esa historia duró 2 años, fue una publicidad terrible que duró 2 años. Pensás que Castillo asume la presidencia en forma transitoria porque Ortiz estaba enfermo y le manda un médico a la casa, le manda una comisión médica para verificar si estaba enfermo en serio o no, o sea, como si fuera un empleado de una fábrica. Y esto termina con el empeoramiento de Ortiz, lamentablemente se muere. ¿Por qué te digo lamentablemente? Se muere en el 40, en el año 40 se muere. Castillo se queda con el poder. Castillo lo que hace es reponer el fraude, era catamarqueño Castillo. Casualmente había elecciones en Catamarca, la gran pelea entre ellos fue porque Castillo vuelve a hacer fraude en Catamarca, ¿no? Lamentablemente porque Ortiz había llegado al poder por fraude también. No era ningún santo, había llegado al poder por fraude. Pero dijo, bueno, se acabó, basta de fraude. Este era el hombre no tenía mucha autoridad, podía cortar con el fraude. Sí. Y lamentablemente se muere. Bueno, se muere. Encima se muere su mujer también de lo mismo. Bueno. Entonces Castillo gobierna y
viene el tema de la sucesión, y en el tema de la sucesión, que si iba a ser patrón Costa y qué sé yo, que toda esa historia. Y ahí aparecen estos una bolsa de gatos que eran el ejército en ese momento, que mezclaba los pronazis con los proaliados. Donde estaba dando vueltas Perón, que era un pragmático total. En ese momento Perón era pronazi. Después después cambió, cuando vio el fin de la segunda de la guerra, ¿no? Pero además Perón venía de Italia, había estado en la Italia de Mussolini. El asunto es que se produce el golpe del 43, que es una comedia de enredos muy graciosa para verla hoy. Yo tengo otro libro que se llama El Final, que intenté ahí reconstruir cómo terminó la vida cómo terminó cada presidente que hubo, desde Rivadavia hasta Néstor Kirchner, cómo terminaron en la Casa Rosada, cómo se fueron y en qué se fueron. Porque no había helicóptero en aquella época. Claro, 2 se fueron en helicóptero, sí. Son de la Rúa e Isabel. Sí. 3 se fueron en barco, ¿no? Castillo se fue en barco, Perón se fue en barco. Hay varios que se fueron en barco, Irigoyen también. Y bueno, y después cómo fueron saliendo y por qué fueron derrocados, ¿no? Hay unas historias desopilantes realmente, como Ramírez, que renunció, lo hicieron renunciar 2 veces, la primera no les gustó la renuncia porque era muy crítica y le hacen hacer otra. El asunto es que, te estaba contando de Castillo, lo derrocan los militares con esta logia que era el GOU y que tenía Perón como materia gris. Y lo desopilante ahí es que asume la presidencia el general Rawson. Y Rawson dura 72 horas, dura menos que Rodríguez Sá en la presidencia. A las 72 horas van y le dicen, miren, general, hubo un malentendido, usted no va a ser el presidente es el general Ramírez, así que mándese a mudar, y el tipo se ofende, se va en un jeep militar, qué sé yo. ¿Qué había pasado? Que era tal la falta de planificación que tenía ese golpe, el golpe del 43, era tan confuso todo, que había 2 líderes y terminó en la presidencia Rawson, que no era el que tenía el apoyo mayoritario. Entonces, a las 72 horas lo tumban los otros. Asume Ramírez y bueno, viene la Revolución del 43, que dura 3 años, y que es donde nace el peronismo, ¿no? Ahí en la Revolución del 43. Sí. Perón, en vez de pedir un ministerio tradicional, pide el trabajar la clase obrera, no sé cómo se llamaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. Era una oficina perdida esa de Secretaría de Trabajo y Previsión, porque él tenía 3 cargos ahí. Él era vicepresidente, sí. Él era el vicepresidente de Farrell, era el ministro de Guerra, y dice, y además quiero la Secretaría de Trabajo. Y desde ahí, desde la Secretaría de Trabajo, construye con enorme habilidad, construye lo que después termina siendo el peronismo, ¿no? Claro. Se arma el 17 de octubre, que todavía es polémico sobre cómo se armó el 17 de octubre, porque además el peronismo cuenta la historia muchas veces en forma recortada. Entonces, por ejemplo, yo le haría una pregunta a los historiadores peronistas. ¿Cómo es posible que siendo Perón, siendo el coronel Perón, opuesto al régimen ese porque lo habían metido preso, en Martín García, ¿cómo es posible que la noche del 17 de octubre termine hablando en el balcón de la Casa Rosada al lado del presidente Farrell? Nunca nadie se preguntó esa contradicción, como si él estaba preso en una isla y de golpe aparece en el balcón de la Casa Rosada al lado del presidente, del dictador militar, que supuestamente... Bueno, creo que la respuesta ahí es un poco histórica y un poco psicológica. Digamos, psicológica, Farrell, que era el presidente, era un general muy blando, muy manejable. Y Perón lo manejaba. Entonces, y no es Farrell el que lo pone preso a Perón en Martín García, sino que son los oficiales. En ese momento había una oficialidad que desconfiaba mucho de Perón. Entonces lo mandan a Martín García. Desde Martín García, Perón le manda a Evita la famosa carta en la que dice, mi China, cuando todo esto termine nos vamos a ir a vivir al sur. Le dice desde Martín García, estamos hablando creo que habrá sido el 13 de octubre del 45, una cosa así. Y finalmente, bueno, Evita va al hospital militar y termina
el 17 de octubre se arma la concentración, que la arma Cipriano Reyes, y termina esa noche al lado de Farrell en la Casa Rosada, haciendo un discurso, el mismo general, el mismo vicepresidente de ese gobierno que había renunciado pocos días antes, ¿no? O sea, está lleno de contradicciones esto, y yo creo que nos lo contaron como si fuera simplemente que las masas sumergidas llevaron encumbrado al líder. Algo de cierto hay en esto, ¿no? Pero lo que no podés desconocer es que Perón pertenecía a ese régimen. Ese dato está soslayado. Vos fijate que en la historia del peronismo Farrell no aparece. Y Farrell era el presidente de Perón, donde Perón era el vicepresidente. Ahora, ¿existe algún estudio sobre el origen de esto recurrente en la vida argentina, de los enfrentamientos, las antinomias? Yo digo, un estudio espiritual, capaz que el que tendría que hacer eso sería yo, ¿no? Como pastor, digo, psicológico, sociológico, económico, histórico, porque otros países no tienen esto que tenemos nosotros. No en estos términos, no, en términos recurrentes. Bueno, en la historia contemporánea esto está muy relacionado con el peronismo. El peronismo de alguna forma refleja una forma de ser de la sociedad argentina, o de una buena parte de la idiosincrasia argentina, ¿no? Porque esta cosa la concepción movimentista del peronismo hace que haya tanto trasvasamiento político. Fíjate que los mismos que eran menemistas, después pasaron a ser dualdistas, después los mismos pasaron a ser dualdistas, pasaron a ser kirchneristas, y resulta que el menemismo, el dualdismo y el kirchnerismo no son la misma cosa, son cosas distintas ideológicamente. Pero bueno, hay una cierta cultura... Una increíble capacidad de metamorfosis y de reformulación, ¿no? Y el peronismo es el eje de la política argentina. Esto está claro, desde hace 60 años el peronismo es el eje de la política argentina. Entonces esto contribuyó, primero, a que no tengamos una democracia de partidos fuertes. Este movimiento que está en el centro del escenario. No tenemos partidos fuertes. Los partidos a su vez se fueron debilitando más en los últimos 10 años o 15 años, sobre todo después del colapso del 2001, ¿no? El que se vayan todos fue como la cima de la crisis de los partidos. Y lamentablemente no se hizo nada por reconfigurar, por reconstituir un sistema de partidos. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la sociedad? Esto que vivimos en permanentes enfrentamientos y antinomias. Es decir, ¿cómo lo sufrimos? Yo creo que básicamente con una democracia muy imperfecta e inestable. Antes del 83, todos creíamos que el problema de la democracia argentina eran los golpes militares, ¿no? Y decíamos, bueno, claro, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas son el partido militar, no hay un partido de derecha en la Argentina, de centro derecha, entonces el partido militar toma el poder por la fuerza en forma recurrente. Hasta que a partir del 83 las Fuerzas Armadas dejaron de ser actores políticos. Bien o mal, bien, dejaron de ser, pero quiero decir, no bien o mal, quise decir debilitadas o fuertes. Se fueron debilitando en forma paulatina. El que las terminó de hacer pelota fue Menem, digamos, desde el punto de vista del vigor político, ¿no? Y siguió habiendo inestabilidad. Entonces nos miramos todos y decimos, ¿cómo? Entonces no eran los milicos. Entonces, ¿por qué cayó de la Rúa? ¿Por qué Alfonsín no pudo terminar el mandato? ¿Por qué Rodríguez Sá duró 6 días? ¿Por qué tuvimos 3 presidentes, esa danza de presidentes en diciembre del 2001? Es decir, creo que el problema no estaba donde creíamos que estaba, que era culpando a los militares. El problema estaba en un problema del sistema, un problema mucho más profundo del sistema, de la sociedad. Vos fijate que una de las condiciones para que haya democracia es que, por supuesto, que haya libertad, que haya elecciones periódicas, que haya partidos políticos. Todas estas son condiciones para que la democracia exista, ¿no? Pero una no se cumple en la Argentina para nada, que es la alternancia en el poder. No hay alternancia. En la Argentina no hay alternancia. Esa no se cumple. Y la otra, la última vez que un presidente de un color político le entregó la banda presidencial a otro presidente de otro color político fue
en forma desordenada cuando en el año 89 Alfonsín le pasa la banda a Menem. Pero en forma ordenada, lo último que tuvimos... Menem de la Rúa. Claro, lo último que tuvimos fue Menem de la Rúa. Y después, y si te tenés que ir para atrás, no tenés más, otro antecedente que el de, por ahí, el del año 28. Bueno, el 28 era el mismo color político, porque se la pasa a alvear a Irigoyen. Sí. Te tenés que remontar... Cuando asumió Irigoyen, el anterior Irigoyen. Exactamente, cuando Victorino de la Plaza, que era el vicepresidente de Sáenz Peña, le pone la banda a Irigoyen. ¿Sabe lo que le dice ese día en la Casa Rosada? Le pone la banda a Victorino de la Plaza, que es un tipo interesante, Victorino de la Plaza. Mucho gusto, le dice. No se conocían. El presidente saliente y el presidente entrante nunca se habían visto. Te estoy hablando del 12 de octubre del año 1916, ¿no? El día que asume Irigoyen la primera presidencia. No se conocían. ¿Por qué? Porque el orden conservador era un mundo completamente independiente del orden de las masas, del radicalismo surgente de esa época. Claudia y Marcelo de Formosa están viendo el programa, dice que es muy interesante. Gustavo del Palomar, ¿es un antinomio a peronismo o radicalismo? No, yo no diría, no, peronismo o radicalismo no, peronismo antiperonismo. Sí. El antiperonismo tuvo al radicalismo en el centro de la escena, por supuesto. De hecho, Perón lo metió preso a Balbín un año. ¿Sabes cómo hizo para meterlo preso? Como a los presos. Era diputado Balbín, ¿no? Balbín era diputado. Sí. Y como a los chorros. Balbín fue a votar y el día de las elecciones lo agarraron, lo metieron en cana y lo tuvo un año preso, Perón. En el sur. ¿Sabes qué? No me acuerdo de eso. Pero Balbín y Frondizi. Frondizi no lo tuvo preso, a Frondizi lo tuvo callado. Ajá. Digamos, cuando se produce el bombardeo de Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, ahí esos 3 meses que van del 16 de junio al 16 de septiembre, Perón prueba de todo, prueba 20 cosas. Lo primero que hace es un pacto, digamos, afloja todas las persecuciones contra la oposición. Y por primera vez deja hablar por radio, acordate que en aquel momento el medio... La radio moría. Era la radio. Por primera vez deja hablar por radio a un opositor. Ese opositor era Arturo Frondizi, que en ese momento era un abogado del campo progresista. Después Frondizi se derechiza. Pero en ese momento era un radical progresista que era abogado de presos políticos y todo. Tenía una impronta así muy combativa, Frondizi. Y Frondizi hace un famoso discurso por la radio, porque Perón lo habilita después de 9 años que ningún opositor había podido hablar por radio. Vos sabés que mi papá tuvo 2 o 3 entrevistas con Perón y le pedía que le dejara a los evangélicos tener programas en la radio. Sí, pero por favor. ¿Cómo? Y pues salía y nunca. Nunca. Apenas cae Perón, mi papá empieza a tener programas en su momento muy exitosos. En Radio Excelsior, al mediodía, que se escuchaba mucho, y después en la mañana, antes de los noticieros de las cadenas de Belgrano, de Splendid y del Mundo. Eran las grandes cadenas de esa época. Claro, ¿no? Acaba de salir un libro de una amiga mía que se llama Silvia Mercado, que es la biografía de Apold. Apold era el secretario de prensa y difusión de Perón, que es el que organizó todo esto. Ah, sí. ¿Te acuerdas de Apold? No me acuerdo, pero sé el rumor que hay acerca de ese libro. Bueno, el libro es muy bueno. El libro es muy bueno porque además toma... Silvia lo escribió a propósito de que ella percibe y cuenta en qué medida Kirchner se inspiró en Apold también para montar todo un aparato de propaganda y de prensa. Ahora, te saco un poco de la antinomia política. Y yo nací en una familia evangélica, en un país dominado por la Iglesia Católica. Y yo sentía la agresión. Esa es una de las cosas de las cuales hemos conversado mucho con el cardenal Bergoglio,
porque él recuerda, yo tenía 10 años cuando esto sucedió, que un famoso cura de aquí del barrio de Versalles le puso una bomba molotov a una carpa que mi papá había instalado y Bergoglio me decía, qué vergüenza, que le quisimos quemar la carpa a su papá. Siempre que me encontraba con él, me sacaba ese tema. Sí. Pero yo crecí así. A mí me sacaban del aula con un chico judío del barrio porque venía la hora de la religión. Y me señalaban como el hereje. Ese tipo de antinomias también existieron en la Argentina. Y vos sos de origen judío, Sí, ¿no es cierto? sí. Ustedes lo han sufrido y mucho más que nosotros. Sí, absolutamente. Sí, lo que pasa es que yo no sé... Eso no lo relacionás con el otro tipo de No, yo político. no lo pondría en el campo de la antinomia, eso. Lo pondría más en el campo de la discriminación, la persecución, la segregación, ¿no? La falta de tolerancia, de pluralismo, todo, básicamente en el campo político, la intolerancia política, ¿no? Sí. Pero no sé si es un planteo antinómico, porque ahí no es que ellos no se postulaban como los buenos en contra de minorías que eran malas. Generalmente las antinomias son planteos entre dos mayorías, o entre dos primeras minorías, pero no, o entre una mayoría y una primera minoría, si querés, técnicamente. Pero no con respecto, cuando hay una minoría en juego es más una persecución que una antinomia, ¿no? En el caso de los evangélicos o de los judíos o durante distintos periodos de otras minorías, qué sé yo, de los comunistas, por ejemplo, ¿no? En términos religiosos, yo diría que no tiene nada que ver ningún gobierno político. Se ha superado totalmente, ¿no? El hecho que yo he tenido una excelente relación con el cardenal Bergoglio. En eso evolucionamos mucho. Bergoglio escribió un libro con un rabino. Claro. Hemos evolucionado muchísimo. Y de alguna manera es un ejemplo que 3 grupos religiosos, uno muy fuerte como el de la Iglesia Católica y luego 2 minoritarios como el grupo judío y el grupo evangélico, hayamos llegado al momento de decir, mira, somos diferentes, vamos a seguir siendo diferentes, pero vamos a respetarnos, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a conversar de las cosas que nos son comunes. Exacto. Es un ejemplo para la sociedad y es un ejemplo para los políticos, que evidentemente no terminan de aprender. No, realmente la fragmentación política en la historia argentina ha sido muy intensa y como contracara aparecieron estos movimientos ultradisciplinados que tampoco son una buena solución, digamos. La disciplina movimentista en la cual todos hacen lo que el líder indica, claro. Que es algo que el peronismo desarrolló mucho y le puso un nombre que es el verticalismo, ¿no? El verticalismo es eso, es la verticalidad frente al líder. Es la disciplina que aplasta el debate, que aplasta la divergencia, ¿no? Porque la divergencia en sí misma me parece saludable, siempre y cuando haya un sistema, un método que permita después procesarla. No quiere decir, en política no tiene que ser eterna la divergencia. En un momento, bueno, levantamos la mano y votamos. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con este tema? Discutimos. Bueno, terminamos de discutir, levantamos la mano y la mayoría decide qué se hace. Eso sería una democracia interna partidaria. Eso hoy no lo tenés en ningún partido. Prácticamente en ningún partido, mucho menos en el partido de gobierno. No existe eso. Lo que tenés son sistemas verticales, más o menos autoritarios, que en algunos casos llegan... Es difícil creer que si internamente no cree en la democracia, me venga a decir que cree en la democracia afuera. Exactamente, es difícil de creer. Por eso te digo, claro, exactamente, por eso si vos decís voy a democratizar la justicia, ¿cómo vas a democratizar la justicia si no democratizaste el poder legislativo todavía? Que es el centro de la democracia del poder legislativo. Y ahí lo que tenés es un grupo de levantamanos disciplinado que hace lo que vos decís con cualquier ley. Le llevan una ley y te levantan la mano automáticamente. No hay un partido político, un debate, Te dicen, sí, se organizan debates. Son debates muy sesgados, muy manejados. Si no te dejan cambiar una coma. Claro, no es debate. Te dan una ley, la ley que viene ya preparada. Como dijo el otro día, ¿con qué ley era? Era buenísimo esa. Una de las 6 leyes de reforma judicial.
creo que Aníbal Fernández dijo, no, esta ley ya viene preparada, lista y preparada. ¿Pero qué? Purechef, ¿viste? ¿Cómo la ley? Le estás diciendo a los diputados que no la pueden tocar, porque venía preparada de Casa Rosada. Bueno, entonces lo absurdo es que esas leyes sean para democratizar algo y encima democratizar la justicia. ¿Qué es democratizar la justicia? Déjame que lea algunos mensajes. Según un televidente de Rosario, dice que Perón trajo a los nazis para él. Allí empezaron los problemas en la Argentina. No, los problemas vienen de antes. Pero bueno, respetamos la opinión. Los problemas venían de antes. Emilio de Eslovería, coincido en que los argentinos estamos enfrentados y nos falta la paz de Dios. No, la paz. Dios quiera que nuestras oraciones comiencen a tener resultado. Eduardo de José León Suárez está feliz viendo el programa, excelente el invitado. Somos José y Marisa de San Bernardo, muy bueno el programa, siempre nos ven. Tomás de Capital, de 15 años, opina que las antinomias también existen en la televisión. Por ejemplo, Canal 7 y, qué sé yo, y Canal 13. ¿No? Muy buen tema, Pastor. Siglos de corrupción. Pidámosle a Dios para votar sabiamente. Sí, exactamente. Porque ahora, en cierta manera, con todos los defectos que tienen los partidos políticos y todo este sistema, pero ahora tenemos la oportunidad de votar. Que no es poco. Sí. No. Y yo pienso, creo que lo dijo Einstein esto, si vos hacés lo mismo, o hacés de la misma manera las cosas, con los mismos elementos, vas a obtener los mismos resultados. Digamos, no dijo nada genial, ¿no es cierto? Si seguimos votando a lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Claro, lo que pasa es que ahí te puede decir alguien, bueno, ¿y quiénes serían los distintos? ¿No? Porque es verdad que la oferta electoral no muestra, fuera del kirchnerismo, vos de la oposición no encontrás hoy un líder consolidado, fuerte, sí, con ideas claras, sí, pero que logre mancomunar a esa oposición. En el kirchnerismo la debilidad es que todo depende de una sola persona. Por supuesto, claro. Sí. Y aparte que hay un agotamiento del ciclo, que hay una exacerbación del autoritarismo, hay muchos problemas que obviamente está tendiendo eso a declinar. Claro. Mucha gente quiere otra cosa, ¿no? Quiere un cambio en ese sentido. Pero la oferta de la oposición se pulveriza por la fragmentación. Sí. La fragmentación es una cosa... Lo que pasó el otro día en el cierre de las listas. No, bueno, es patético. Fue patético porque esta cosa de que estaban todos negociando el armado de listas y finalmente no se ponen de acuerdo. Bueno, eso termina mal, ¿no? Claramente. En el sentido que termina una división que no es de tipo programático, no hay una división programática, no es que no estaban de acuerdo sobre los temas, no estaban de acuerdo sobre el orden de las listas y sobre lo que... Hay los celos que producían o las broncas que producían en el otro por juntarse con este. Es una cosa medio escolar finalmente, ¿no? Sí, no se están discutiendo ideas, modelo de país, qué queremos que sea la Argentina en los próximos 50 años, no se está discutiendo eso. Ni siquiera se está discutiendo qué hacemos con lo que deja el kirchnerismo. Porque entonces eso le permite a la presidenta decir, quieren terminar con la asistencia universal por hijo, con la asignación universal por hijo. Yo no escucho a nadie que quiera terminar con eso. No es así. Ojalá alguien dijera algo. Nadie dice nada de lo importante. No. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Con aerolíneas, con las jubilaciones privadas, con el asistencialismo, con los grupos piqueteros. De eso hay que discutir. Eso es lo que, bueno, fenómeno, discutamos eso. Pero también que nos diga el kirchnerismo qué va a hacer con todo eso. Porque, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que está muy buena, es muy buena, es algo muy bueno. No puede ser eterno, porque eso es asistencialista. Es mantener a gente que el Estado le está dando una ayuda para sostenerse, pero porque hay algo que no está funcionando bien. Me parece bárbaro que se lo den, pero hay que lograr solucionar ese algo que no está funcionando bien. Señor, darle oportunidad de trabajo. ¿Cómo periodista, ya después de 40 años, aceptá que sos periodista? Sí, sin duda. y profesor, que ya no voy a hacer otra cosa. Y profesor de la cátedra en la Universidad de Palermo. ¿Qué rol positivo pueden jugar los medios que hoy no están jugando alrededor de este tema de las antinomias?
Mirá, la situación es muy complicada para los medios en general respecto a este planteo antinómico. ¿Por qué? Porque junto con la antinomia, el kirchnerismo le declaró la guerra a Clarín y con Clarín a una serie de medios críticos, ¿no? No solamente a Clarín, sino a los Perfil, medios, La Nación, exacto, Canal 13. y a los periodistas críticos. Claro. A los periodistas les declara la guerra y quiere su cabeza. Su cabeza, la abolición de ese periodismo. Entonces, ese periodismo obviamente que reacciona mal. Por supuesto que reacciona mal. ¿Por qué? Porque está peleando por su subsistencia, se está defendiendo. Entonces, claro, no está haciendo buen periodismo. Por supuesto que no. Cuando hay gente que te dice, bueno, al final Clarín hace lo mismo que 678. No, bueno, no es que hagan lo mismo, pero el periodismo que hace Clarín, que es un periodismo defensivo, no es el mejor, no es algo para defender. Mi posición es, yo no estoy a favor de ese periodismo, pero de lo que estoy más en contra es de las persecuciones. No estoy a favor de la persecución. Una cosa es terminar con la concentración mediática, que es nociva para la buena democracia, ¿no? Creo que hay que buscar formas, efectivamente, de equilibrar las cosas, pero no de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué no de esta forma? Porque lo que estás queriendo es armar otro monopolio que responda al gobierno. Entonces, y además querés abolir la crítica. En esta tarea de abolir la crítica, lo que haces es contribuir a desfigurar el papel de los medios. Lo que vos decís, de ¿qué deberían hacer los medios? Mira, yo creo que el periodismo está enfrentando varios problemas simultáneos y lo está haciendo bastante mal. Olvídate del kirchnerismo. El periodismo tiene problema de la revolución tecnológica desde fines del siglo XX, que le rompe todos los paradigmas al periodismo. Tiene el fenómeno de Internet, toda la influencia de Internet, la blogósfera, todo esto, que modifica la concepción del periodismo. Tiene el problema de la concentración mediática de los medios, que no es un problema solo en la Argentina, es un problema en todo el mundo. El tema de cómo se desfiguran las democracias porque aparecen estos poderes concentrados de medios de comunicación, ¿no? Y sumale a eso un cierto deterioro en la calidad de parámetros periodísticos. Yo creo que hoy se hace peor periodismo que hace 30 años en muchos aspectos, pensando por el rigor periodístico. El rigor periodístico ha decaído. Lo que estamos viendo con el asesinato de Ángeles es patético, es pavoroso. Es la televisión llenando horas y horas con un crimen. Yo entiendo perfectamente y justifico el interés de la gente por este crimen. Lo entiendo, lo justifico y hasta te diría lo comparto. A mí también me produce curiosidad. Me parece que es un tema que nos ha impactado y que todo el mundo quiere saber qué pasó exactamente ahí. Esa parte la entiendo. Lo que no me parece bueno es que se haga periodismo con la nada misma. ¿Entendés? Que estés horas y horas transmitiendo sobre nada. Y te aparecen testigos truchos y el testigo trucho dura una semana en la televisión. Una cosa de locos. Un tipo, algo que alguien que termina siendo no sabemos qué, alguien que fue y prestó un testimonio trucho, y sobre ese testimonio trucho se hace periodismo. Es ridículo, ¿entendés? Y no hay ningún progreso concreto en la causa, ni noticia, ni nada. Entonces, cuando la no noticia, que es esto de mantener el tema hablando todo el tiempo de lo mismo y buscando... Entonces, ¿qué pasa? Que como buscas, cuando no tenés, lo inventás. Cuando no tenés, lo inventás o buscás detalles más morbosos. Y empezás con la morbosidad y nunca falta el que te publica la foto del cadáver y que te hace golpes bajos y qué sé yo. Bueno, todo eso son distorsiones que se deben a mala calidad periodística. Esto no tiene explicación política. Yo no lo encuentro, por lo menos. No sé, de Narváez escuché el otro día que decía que acá atrás está el gobierno, que quiere tapar un tema con otro. Yo, sinceramente, hasta que no me muestren una evidencia de eso, me parece que es más mala praxis, es mala praxis periodística más que otra cosa, ¿no? Yo sabe dónde veo también en el vocabulario. Tremendo. Bueno, me tocaste un tema caro a mí. ¿Ah, sí? A mí, sí. No sabía, ¿eh? Estoy ahora en agosto sale un libro mío que es, en realidad, el libro sobre kirchnerismo, pero tiene mucho que ver con el habla de los argentinos y con el uso del idioma y el uso del idioma en la política. Pero coincido plenamente, cada vez se habla peor, se habla mal y se escribe peor. Los diarios se escriben peor.
y sobre todo el periodismo oral hoy es sumamente... Y es muy pobre, básicamente es muy básico, ¿no? Con repetición de clichés y de un vocabulario muy limitado, verbos mal conjugados, lugares comunes a rolete. Sí, no, yo me refería al uso de las malas palabras, ¿viste? Bueno, es que eso forma parte de la pobreza del léxico. Claro. Cuando vos no tenés capacidad expresiva, empezás a recurrir todo el tiempo a palabras soeces, porque te parece que de esa forma llenás, ¿no? Había un predicador que tenía un bosquejo, ¿no? Y decía, ¿a qué gritar? Falta el argumento. Claro, claro. Como no tenía sólido lo que quería decir, gritaba para darle consistencia. A ver si puedo leer esto. Bueno, que existen en la televisión, buen tema, siglos de corrupción. Perón apareció el 17 de octubre en el balcón junto al presidente porque Evita había armado a su descamisado con botellas de nafta. Vale, a ver, ¿de dónde sacar la información? No, perdón, eso no es cierto. No tengo idea de lo de la botella de nafta, pero no es cierto que Evita haya participado del 17 de octubre. Evita no participó del 17 de octubre. Todavía en ese momento Evita no era lo que fue después. Evita se convierte en una figura importante algunos meses después. El 17 de octubre no participa. Las antinomias existen en todos los órdenes de la vida. ¿Podría existir algo donde no hubiera antinomias? Una pregunta retórica. ¿Puedo comentarlo? Sí. Una cosa es que exista River Boca, sí, ¿no? Y que River Boca sea el clásico del fútbol argentino, y eso es una antinomia, es un planteo antinómico apropiado, lógico. Y en todos los países hay, en el fútbol o en el principal deporte, hay un clásico enfrentamiento por donde se canalizan esas pasiones. Y otra cosa es que eso vos lo traslades a la vida política y a la vida social y cultural, a todos los órdenes, y que haya buenos y malos desde un lado y desde el otro, y que la sociedad esté dividida en dos. Son dos cosas distintas. Catalina de San Juan mira el programa, dice que lo disfruta mucho, dice que opinemos sobre el involucramiento de los cristianos en política partidaria. No le voy a pedir a mi invitado que se meta en el ambiente evangélico. No, pero te puedo decir que a mí me parece muy bien que todo el mundo se meta en política partidaria, venga de donde viniere. Pero yo te agrego algo, en forma personal, pero si el pastor se involucra en política, no tiene que poner a la iglesia a trabajar por su partido político. Son dos cosas diferentes. Claro. Porque ese es el error que muchas veces cometen. Te llaman y dicen, usted es pastor, me quieren engatusar, porque creen que yo le digo a la gente a quién tiene que votar y la gente me hace caso. A mí, ni mis hijos me hacen caso en este tema, ¿no? Claro. Sandra Ibarrete de Formosa nos saluda. Elsa, gracias por el invitado de lujo. Mirá vos qué interesante esto. Luis dice, Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. ¿No es esto un caso de antinomia? Sí, pero te insisto, yo creo que no me voy a meter para nada en el terreno religioso, pero lo que yo veo mal no es que existan determinadas antinomias en determinados campos. Te insisto, para salir del tema religioso vuelvo al tema del fútbol, sí. River Boca. Lo que está mal es que la política se plantea en términos binarios. Eso está mal. Eso es lo que nos está pasando. Y eso es malo porque dividís la sociedad en dos y negás el pluralismo. La sociedad no es binaria, es plural. No hay dos bandos. Es falso eso. Eso es un invento político. No hay dos bandos. Hay muchos. Decenas, cientos de posturas, de posiciones con acuerdos comunes. Eso es el pluralismo. Y la democracia lo que hace es procesar las divergencias. Rubén dice, tengo 52 años, cobramos el plan en contra de nuestra voluntad. Bueno, se corta mi mensaje allí, pero me imagino que mucha gente le gustaría más que cobrar el plan, tener un buen trabajo. Por lo menos ese sería el ideal de modelo de sociedad, ¿no? Sí. Habrá a quien le conviene más una cosa a la otra, pero parece que como diseño de la economía nacional y de la fuerza laboral me parece más razonable que
que haya mucha ocupación, que haya mucho trabajo y el asistencialismo esté reducido a sectores muy marginales, que nunca va a desaparecer, es lógico eso, pero no que sea el tronco de millones de marginados, digamos. Estamos hablando ahora de 2 millones, 3 millones, 5 millones de personas. Es mucha gente eso, no es un sector marginal. Lo mismo que, bueno, lamentablemente la pobreza en la Argentina sigue siendo muy alta. Yo siempre digo que entre Martín Fierro y el otro, ¿cómo se llamaba? Su pariente allí, ahora se me fue de la mente. El que dijo, hacete amigo del juez. Vizcacha, el viejo Vizcacha. Terminamos, en vez de elegir la lealtad, la sinceridad de Martín Fierro, elegimos al viejo Vizcacha. Entre Paturuzú y Isidoro Cañone, nos quedamos con Isidoro Cañone. Y seguimos eligiendo mal, y seguimos enfrentándonos. Y ojalá, Pablo, este programa sirva para que cada uno de nosotros diga, no podemos seguir así, no tenemos que permitir que esto siga así. Tenemos que ser agentes de reconciliación. Los otros días había una discusión tan grande entre estos que están a favor y estos que están en contra. Le digo, espera, ¿son amigos ustedes? Sí, sí, sí. ¿Son miembros de la misma iglesia? ¿Son miembros de esta iglesia? Sí, sí. Escuchame, paren la mano. Los dos tienen razón y los dos están equivocados. Nadie puede tener en un tema político el 100% de la verdad. Nadie. Yo creo que lo que vos decís es cierto y me parece que la diferencia es entre adversario y enemigo. Sí. El que es rival políticamente es un adversario, no es un enemigo. Si vos lo convertís en enemigo, lo estás empujando afuera del sistema. Con lo cual, por lo pronto, le estás sacando la potestad o la posibilidad de en algún momento ser gobierno. ¿Quiere decir que vos solo podés ser gobierno? Porque como el otro, todos los otros son enemigos. Sí. Entonces, como no hay nadie que pueda sustituirte el día de mañana, porque no es un adversario, no es alguien legítimo, sino que es un enemigo que está afuera, entonces vos tenés que ser eterno. Y eso te lleva a la perpetuación. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Gracias por invitarme. Ha sido para mí un privilegio poder charlar con vos. Y te veo en televisión cuando te invita Grondona, leo los artículos tuyos en La Nación. Debería comprar alguno de tus libros. No puedo decir que lo compré porque no lo he hecho. Ya que lo nombraste antes a Pablo Rossi, sí. Déjame desearle feliz cumpleaños porque justamente hace un rato hablé con él, hoy cumpleaños. Pablo Rossi es el periodista que ahora está trabajando con Grondona y es el corresponsal de Cadena 3 en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿No vive en Córdoba él? No, ahora está viviendo en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, algún día me gustaría tenerlo aquí. Tiene una pinta bárbara el muchacho. Es un tipo encantador y es muy interesante escucharlo. Sí. Hacían un dúo bárbaro ustedes. La verdad que sí, nos divertíamos mucho hablando. Sí, ¿Y sabés que se notaba? Que empezaba el programa y no sabían el uno que iba a decir el otro. Nada. Bueno, igual que este programa. Era una conversación, claro, es lo más productivo eso, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias a vos. Gracias por habernos seguido. Usted y yo somos responsables de ser agentes de reconciliación. Usted dice, ¿cómo se hace? No sé, pídale a Dios que le ayude. Donde haya guerra, usted pueda poner paz. Donde haya enfrentamiento, usted pueda poner concordia. Donde haya gente denostando y marginando y lastimando al otro, que usted pueda ser un agente de sanidad. No solamente debe hacerlo, porque esto es una obligación moral. Si usted es cristiano, debe hacerlo porque esta es una orden que Dios nos ha dado. Sus hijos debemos ser agentes de reconciliación. Mañana vamos a tener un programa mucho más distendido. Viene un violinista del Teatro Colón, así que yo voy a tocar un poquito el piano con él y me voy a dar el lujo, como hoy, de entrevistar a un periodista de primera y mañana voy a tocar el piano con un violinista de primera. Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.